En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema, donde nos piden determinar la ecuación de la curva elástica de la siguiente viga en voladizo, donde su extremo libre soporta una carga P. Al actuar esta carga P en el extremo libre, va a hacer que la viga se deforme, tomando la siguiente forma. Y lo que haremos es encontrar la ecuación de esta curva, a la cual denotaremos por I sub x. Para encontrar I sub x, usaremos la siguiente expresión, que es una ecuación diferencial de segundo orden, donde E sub I es la rigidez de flexión de la viga, I es la ecuación de la curva elástica, la cual queremos encontrar, y M es el momento. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones en el apoyo A, y vemos que en A la viga está empotrada. Entonces, habrá una reacción vertical a la cual llamaremos A sub I, una reacción horizontal a la cual llamaremos A sub X, y también habrá un momento, al cual denotaremos por M. Para calcular estas reacciones, usaremos las siguientes condiciones de equilibrio. Comencemos con la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Vemos que en el eje X la única fuerza que actúa es la reacción A sub X, entonces la reacción A sub X va a ser igual a 0. Ahora, la sumatoria de fuerzas en verticales o en el eje Y es igual a 0, y aquí tenemos que A sub I menos P va a ser igual a 0. Entonces A sub I va a ser igual a P. Ahora tomamos momentos respecto al punto A, y vemos que las reacciones A sub X y A sub I no generan momento respecto al punto A. Entonces tendríamos M menos P por L igual a 0, negativo, puesto que P hace que la viga gire en sentido horario. Entonces tendríamos que M va a ser igual a P por L. Ahora analizaremos la viga de izquierda a derecha. Para ello hacemos un corte a una cierta distancia X del apoyo A, y por convención vamos a tener una cortante V hacia abajo y un momento M en sentido antihorario. X varía desde 0 hasta L. Para calcular M tomamos momentos respecto al punto A'. Entonces diremos que la sumatoria de momentos respecto al punto A' es igual a 0. Y tomaremos los momentos que van en sentido antihorario como positivos y los momentos que van en sentido horario como negativos. Y aquí podemos ver que la cortante V no genera momentos respecto a este punto, por lo tanto no será necesario calcular su valor. Entonces tendríamos M más P por L menos P por X igual a 0, negativo, puesto que P hace que la viga gire en sentido horario. Entonces de aquí despejamos el valor de M, que va a ser igual a P por X menos P por L. Ahora estamos listos para poder reemplazar el valor de M en la ecuación 1. Entonces tendríamos lo siguiente: la rigidez de flexión de la viga por la segunda derivada de Y respecto de X va a ser igual a M, que es P por X menos P por L. Antes de resolver esta ecuación diferencial, vamos a tener las siguientes condiciones iniciales. Puesto que la viga está empotrada en A y cuando X vale 0 va a ser igual a 0, y también Y' cuando X vale 0 va a ser igual a 0. Con estas dos condiciones iniciales ya podemos resolver esta ecuación diferencial. Para ello integraremos dos veces. Al realizar la primera integración vamos a tener lo siguiente: la rigidez de flexión por la derivada de Y respecto de X va a ser igual a la integral de P de X menos P por L diferencial de X más una constante C1. Entonces tendríamos lo siguiente: la rigidez de flexión por la derivada de Y respecto de X va a ser igual a Px cuadrado entre 2 menos PL por X más una constante C1. Para determinar esta constante C1 usaremos la segunda condición, que nos dice que Y' cuando X vale 0 es igual a 0. Entonces reemplazamos. Aquí tendríamos la rigidez de flexión
por y', cuando x vale 0, va a ser igual a p por 0 al cuadrado entre 2 menos p por l por 0 más c1. Y aquí y' cuando x vale 0 es 0. Al resolver esta ecuación, tendríamos que la constante c1 es igual a 0. Entonces tendríamos que la rigidez de flexión por la derivada de y respecto de x va a ser igual a p por x cuadrado entre 2 menos p lx. Ahora integramos una vez más para poder resolver esta ecuación diferencial. Entonces tendríamos la rigidez de flexión por y va a ser igual a la integral de px cuadrado entre 2 menos p por l por x, diferencial de x más una constante c2. Entonces tendríamos lo siguiente: la rigidez de flexión por y va a ser igual a esta integral, que es px cubo entre 6 menos plx cuadrado entre 2 más una constante c2. Para determinar esta constante c2 usamos la primera condición de equilibrio, la cual es lo siguiente: y cuando x vale 0 es igual a 0. Entonces reemplazamos la rigidez de flexión y cuando x vale 0 va a ser igual a p por 0 al cubo entre 6 menos p por l por 0 al cuadrado entre 2 más una constante c2. Y cuando x vale 0 es 0. Al resolver esta ecuación, c2 va a ser igual a 0. La constante c2 es igual a 0. Finalmente obtenemos el valor de y. Y va a ser igual a, aquí la rigidez de flexión la pasamos dividiendo. Tendríamos 1 entre la rigidez de flexión por px al cubo entre 6 menos p por l de x cuadrado entre 2. Y esto sería la ecuación de la curva elástica. Ahora, para determinar la deflexión en el extremo libre, simplemente reemplazamos a x por l. Entonces tendríamos lo siguiente: y va a ser igual a 1 entre la rigidez de flexión por p por l cubo entre 6 menos p por l al cuadrado entre 2. Y aquí obtenemos que y va a ser igual a menos pl cubo entre 3 por la rigidez de flexión. El signo negativo nos indica que el extremo B se desplaza hacia abajo. Está por debajo del eje X. Eso sería todo por este ejercicio.